En primer lugar, quiero saludar desde mi nueva covacha en Viena a todos los compatriotas amantes y devotos de la cultura y la literatura. Deseo también agradecer al equipo que bajo la batuta del poeta bambamarquino William Guillén Padilla organiza esta segunda Feria Virtual del Libro de Cajamarca, Perú, Contigo Leo, en homenaje al Bicentenario de la República Peruana. En esta oportunidad voy a contarles de cómo conocí al poeta olvidado de mi pueblo, olvidado no solo por las autoridades, sino también por el gremio de docentes, a pesar de los laureles literarios que obtuvo en vida. Me refiero al poeta Demetrio Quirós Malca. A inicios de 1969 vi por primera y única vez a don Demetrio Quirós Malca en Lima cuando llegó al taller de mi hermano Ítalo Lincán. Ese día me enteré que allá en San Miguel de Payaques tuvo su casa cerca a la nuestra, precisamente en la calle Grau, pero yo, cuando el poeta vivió en mi tierra, ni siquiera había nacido, por lo tanto no supe de su existencia hasta la tarde aquella en que llegó a visitar a mi hermano. Por la puerta inmensa del taller ingresó un hombre pequeño, barriendo el piso con un bigotazo sobre sus labios al estilo del cómic San Bigotes. Su mirada traviesa, vivaz y una voz cantarina puso de manifiesto su tremenda sencillez y apabullante humanidad. Con mi hermano bebieron, entre conversa y conversa, un par de cervecitas. Luego don Demetrio abrió su viejo maletín de cuero y surgió un libro de color naranja oscuro titulado Judas. Recuerdo que lo firmó y ya achispado por el licor, se despidió y lo vi perderse con cierto paso cansino a lo largo de la calle Raimondi hacia la avenida Manco Cápac en La Victoria. En esa etapa de mi vida, yo ya era un hábil y vicioso lector, que se había formado leyendo el diario El Tiempo de Piura, que llegaba a Bagua con las noticias atrasadas de 1 o 2 días, dependiendo de la bondad del clima tropical. Entonces, al primer descuido, me apoderé del poemario Judas, que se había publicado en 1965. En ese momento el libro fue para mí muy difícil de entender, por ese lenguaje de rasgos cultos y a la vez desgarrador. De entrada, el título del poema, Simbel, me puso en la estocada. Vedme musgos que habitáis las pupilas, sin leyendas de la sangre. Luego me siguió demoliendo con la muerte crecía como un tac, en el minuto, en el rumor de la sangre y en la hierba. Y ya al borde del knockout, KO, desnudó a Dios, me lo mostró atribulado, vencido lo mandó al exilio, a un mundo raro, de íride denostado, invitándolo como guerrillero a una cena de altas voces, dorados manzanos. Luego de esta aventura, perdí de vista de nuevo al poeta y el libro desapareció, como desaparecieron muchísimos otros libros y revistas cuando salí al extranjero. Un vecino de Coyique y compañero de juego de la pelota, Roberto Alejos, que también era mi vecino en el colegio, él asistía a la gran unidad escolar Felipe Salaverry y yo a la gran unidad escolar Pedro Adolfo Labarte, ambos en La Victoria. Me puso otra vez frente al poeta paisano con su poemario Parábolas, que se había publicado en 1969 por la Universidad de Educación, más conocida como La Cantuta. En esa oportunidad me enteré que también era docente universitario y que su primer libro, Mármoles y Vuelos, publicado en 1947, lo hizo a los 23 años de edad, obra con la que obtuvo el primer premio en un concurso convocado por la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos y posteriormente fue Premio Nacional de Poesía en 1955. Después de esta lectura, de nuevo perdí al poeta de vista, aunque siempre lo tenía presente, a pesar de que nadie en el mundo de la literatura hablaba de su obra. Pero en 1912, de nuevo el destino me puso al poeta en mi camino de la mano del escritor Rodolfo Inostroza, cuando en
Pararrayos de Dios, Crónicas de Poetas, escribe sobre su madre, Gloria Clausen. Dice así: mi madre era una mujer casi demasiado bella para ser poeta, oficio donde son raras las grandes beldades. Vivió un largo romance con el poeta Demetrio Quirós Malca. Luego describe la relación de su madre con el poeta y la influencia que ejerció sobre el joven escritor de la siguiente manera. Cuando regresé de Huaraz, me presentó a su marido como el poeta Demetrio Quirós Malca, Premio Nacional de Poesía 1955. Su nuevo marido era pues poeta como mi padre, pequeño como mi padre, provinciano como mi padre, misio como mi padre, pero además alcohólico, como no tardé en darme cuenta, cosa que iba a complicarlo todo. Oficialmente se habían casado en Ica y me mostraron las fotos de la ceremonia, pero algo me olía mal, porque Demetrio no habitaba con mi madre, sino que habitaba con sus hijos por el rumbo de Balconcillo y ni siquiera pasaba los fines de semana con nosotros. Sospecho, pues, que fue un matrimonio medio bamba, hecho para conservar las apariencias, pues Demetrio nunca se divorció legalmente de su primera mujer. Su grito de guerra era «Viva la poesía», que solía lanzar en cualquier parte. No era para nada una pose, sino un grito del alma, que resumía su credo, su pasión, la forma de su vida. Más adelante, Inostroza manifiesta la influencia que Demetrio ejerció en su escritura y las lecturas que le recomendó y que le abrieron la mente a la literatura moderna y a los escritores clásicos españoles. También cuenta las discusiones del trío madre-hijo-poeta sobre literatura y sus valoraciones de la novelística y lírica de los autores que leían y que al final determinaban con la expulsión de la casa del hijo y del poeta, que luego continuaban en algún bar de mala muerte chupando con cualquier parroquiano a las 4 de la mañana. Estos pasajes de la vida de nuestro poeta son desconocidos y hasta negados por mucha gente solo por el que dirán, característica propia de nuestra sociedad pacata y conservadora. Seguro piensan que ello va a mellar u opacar su genio creador y literario. Creo que es necesario rescatar la obra y la vida de nuestro poeta emblema de San Miguel de Payaques con todos sus bemoles y luminosidades. Gracias al empeño de algunos paisanos como Víctor Hugo Alvites Moncada y Antonio Goicoechea, entre muchos otros, se llevó a cabo el primer encuentro de artistas y escritores de San Miguel entre el 9 y el 10 de noviembre del 2013 y que fue denominado justamente Demetrio Quirós Malca en homenaje al poeta sanmiguelino. Este hecho significó también el inicio definitivo para comprometer a las autoridades locales en la publicación de la obra poética completa de nuestro vate. Un tiempo después, también se colocó una placa recordatoria en la que fuera su casa y se pugna porque su domicilio se convierta en un museo, pedido que también se ha hecho por la casa de otro insigne paisano, exalcalde de Lima y de la Izquierda Unida, Alfonso Barrantes Lingán. La convocatoria de Víctor Hugo Alvites Moncada para participar en dicho evento me llevó de nuevo a encontrarme en el camino del poeta Quirós Malca y me di con la sorpresa que importantes intelectuales peruanos habían estudiado y calificado con suma admiración la obra de mi paisano y poeta desconocido en mi pueblo. Y por fin, en 2015, el esfuerzo de Víctor Hugo llegó a su culminación cuando se publicó Una voz en el camino, poesía reunida de Demetrio Quirós Malca. A continuación, voy a leer una historia entre ficción, realidad y el olvido que se niega a olvidar, titulado En mi pueblo hay un poeta olvidado, que fuera publicado en La Mansión del Chapi y otros cuentos, donde toco algunos aspectos de la vida de don Demetrio contado por un viejo pariente. A Víctor Hugo Alvites Moncada por su labor incansable de difundir la cultura sanmiguelina. Hace ya muchísimos años, diciendo decía el abuelo, nació en San Miguel de Payaques un niño a quien llamaron Demetrio Quirós Malca,
maltoncito, o sea, joven crecidito, y después de terminar la primaria en la escuela más antigua del pueblo, se fue a Lima, donde después de muchos sacrificios se convirtió en maestro y poeta. Sobre sus labios de hombre serrano cabalgaba un espeso bigote. Su mirada era como la de un conejo inquieto, y su voz adquiría los tonos misteriosos de quien relata profundas historias. No era de gran estatura, y como todo hombre humilde y sabio, le rogaba bondad y ternura a la humanidad. El poeta de la palabra sencilla escribió con amplia sabiduría en uno de sus cuadernos: no vencí como plenamente lo anhelé, tampoco creo que perdí, pues para mi orgullo y felicidad te vine en profesor y poeta esencialmente. Como maestro, pensaba que los estudiantes deberían participar en los asuntos de la vida nacional. Los estudiantes, decía con vehemencia, son los más indicados para hablar sobre el hambre y demás preocupaciones del pueblo por estar dotados de una sensibilidad y una pureza libres de intereses y componendas. Pero no solo en las aulas, también como padre de familia, en casa repartía su nobleza a raudales entre sus hijos, entre los cuales uno de ellos empezó a escribir versos a los 7 años. No se dejó vencer por el destino o por las desventuras, y como buen pisadiablo se enfrentó desafiante a la vida que le quiso siempre jugar sucio. De suerte, en el ejercicio de estas singularidades, me di al estudio y al trabajo, también a la realidad y al sueño, sobre todo al conocimiento de mi humana raíz, nativa y universal, vale decir, a la cabal comprensión del hombre y del mundo. Con mucho empeño, garabateó sus versos en decenas de cuadernos o en papeles sueltos, que luego los unió con pabilo y guatopa. Noches enteras se dedicó a pulir una palabra tras otra, a darle forma humana, a dotarle de sentimientos y de esperanzas. El poeta olvidado de mi pueblo, en esas noches de bohemia limeña, fue encontrando los moldes y las formas de un lenguaje que nos descubre los más variados matices. Sus libros están preñados, dijo el abuelo, de infinita ternura. Está presente nuestra provincia, seductora, y nuestra lacerante condición de hombres con sus constantes rebeliones, así como su terca religiosidad. Demetrio Quirós Malca, el poeta de los versos humanos, dice el abuelo, acude a la figura bíblica o solicita la presencia de Dios para tirarnos en la cara la humanísima situación del hombre. Y él mismo nos dice, como poeta, he hurgado en la realidad y el sueño, en lo misterioso y fascinante, específicamente en el hombre y en el mundo. Como profesor, he compartido feliz y comparto a través del recuerdo, hoy, la bulliciosa alegría de una juventud ansiosa de identificación y el Excelsior en el salón de clase, que para mí es asimismo otra forma de conquistar la vida. Cuando en 1947 publica su libro Mármoles y Vuelos, gobernaba don José Luis Bustamante y Rivero, sucediendo en el cargo a don Manuel Prado Ugarteche, y que mantuvo fuera de ley al partido de la Paloma o del Pañuelo Blanco, o sea, al partido aprista. El poeta, con el libro en la mano, visitó incansable a los paisanos afincados en la capital para ofrecerles sus versos. También los alumnos de los colegios donde trabajó se convirtieron en sus primeros lectores. César Miró, al leer los versos de Mármoles y Vuelos, lo comparó con el poeta barroco del siglo de oro español, Luis de Góngora y Argote. Esta característica de la producción poética de todos los tiempos es lo que se observa en la poesía de Demetrio Quirós Malca. El gran oído no lo va a entender, pero es que Quirós Malca no la ha escrito para que la entienda el gran oído. En última instancia, tampoco sabemos si se trata realmente de entender. Lo que no podemos negarle dentro de su culturalismo es una indudable calidad lírica y expresiva, una delicada y diáfana cualidad que es agotada la polémica y recogidos
y enterrados los muertos de esta gran batalla, lo que define al verdadero poeta. El abuelo lee unos versos que no entiendo, tampoco sé si el abuelo los entiende. A cantar nibio, lecho sin querella, comunión de los cardos, ojo añil, belleza transportando juvenil, conciencia viene al mundo y ya destella. El tiempo en que apareció su poemario Tierra Partida, seguía en la presidencia del país don Luis Bustamante y Rivero, elegido, hay que decirlo así, con el apoyo del partido aprista, pero no duró mucho el matrimonio. La célula parlamentaria aprista pasó a la oposición y sus más exaltados militantes cometieron una serie de actos terroristas en todo el país. Entonces, el general Manuel Odría, en nombre de los milicos y los ricos mandamases, le insistieron al presidente para que pusiera al APRA fuera de ley, clausurara sus locales y periódicos, encarcelara o desterrara a sus líderes. Oh mundo condenado, como yo, al estiércol, como todas las hojas de este mar gigante, por sediento, como todas las voces del fuego, de la miseria, del alga fría. Hay que transitar por mis costillas gusanos que beben de mis poros vinagre, funeral de siglos en vivas cicatrices del mito. Dime qué ha sido de mi lágrima, te hablo en el hervor de mi blasfemia. Bustamante rechazó las exigencias del general Odría, entonces el gabinete renunció en pleno. Los militares, alentados por los hacendados y los mineros, tramaron un golpe de Estado, mientras los apristas, por su lado, hacían lo mismo. Los búfalos del APRA fomentaron la rebelión de la marinería en el Callao, que fue aplastada sangrientamente. A pesar que Bustamante puso fuera de ley al partido aprista, el 27 de octubre de 1948, el general Odría, a la cabeza de la guarnición de Arequipa, se levantó en contra del gobierno para imponer la revolución restauradora. Leyó su manifiesto a la nación a través de Radio Continental. La revolución que estalló en Arequipa es por una causa justa, noble y patriótica: salvar a los institutos armados que son la base de la defensa nacional, reconstruir la vida democrática, restablecer el imperio de la Constitución y finalmente terminar con el periodo de miseria y de hambre que agobia a nuestro pueblo. O sea, mi querido nieto, el mismo bla, bla, bla de siempre. Con el lema de hechos y no palabras, la dictadura de Odría, conocida también como el Ochenio, construyó monumentales obras de concreto. De este modo, dizque modernizó al país, favoreció el empleo y la paz social, contando cuenta entusiasmado el abuelo. Eso sí, también decía, se persiguió tanto a los apristas como a los comunistas. Al mismo tiempo se produjo una gigantesca corrupción que benefició a Odría y a sus allegados. Como verás, la corrupción no es nueva, acotaba el abuelo. Y cuando en 1956 gana las elecciones Manuel Prado y Ugarteche, Odría le entrega el gobierno, pero acordando una total impunidad. Hoy vi el rostro del mundo de una gota de agua. Crecía muerto a la luz de una lámpara. Estabais todos, hermanos, en el hielo de la sangre. Yo, que me vierte, me construyo en la azulosa canción del agua, herido y ciego, posé por la cámara lluviosa. Pensé entonces en el iris y en su farsa deslumbrante. En medio de toda esta turbulenta política aparecieron los poemarios Hacia la ternura, Ventana al cielo, Poesía, Agonía del amor y Poemas del ángel, que Luis Alberto Sánchez comentara con alborozo en un estudio sobre la literatura peruana, derrotero para una historia cultural del Perú. Sin remilgos, el estudioso le dedicó su admiración al poeta olvidado de mi pueblo, al poeta de la ternura, al poeta de élite. Demetrio Quirós Malca ha sido una estrella fugaz en la poesía peruana contemporánea, escribió. Sus dos primeros poemarios, Mármoles y vuelos y Tierra partida, anunciaban a un escritor poseído de una sed de perfección formal. Agonía del amor
y su colaboración en poesía reiteran su barroquismo. Al convocarse las elecciones de 1956, surgió la figura política de Fernando Belaúnde Terry. Cuentan que su inscripción ante el jurado electoral se hizo mediante una protesta en las calles de Lima, conocida como el Manguerazo. No ganó, pero empezó a recorrer el país, pueblo por pueblo, difundiendo sus ideas del Perú como doctrina y la conquista del Perú por los peruanos. En 1962 volvió a postular, pero las elecciones fueron anuladas ante la sospecha de fraude. En Voz Elemental, el poeta olvidado de mi pueblo le dedica unos versos al nieto del platero, del poeta español Juan Ramón Jiménez. Te vi tan simple, tan anónimo rostro, amigo, que hasta pudiste pensar de mí tu carga necesaria, pero si es solo un hombre sencillo, que sufre, que sueña, que cae. Tal vez imagino, hasta sentiste humana pena por mí, burrito manso. El abuelo sacó su pañuelo y se limpió el sudor de la frente. Luego siguió contando con el mismo fervor. En 1963, Belaúnde se convirtió en el nuevo presidente y durante su gobierno construyó la carretera marginal de la Selva y se restituyó la elección de las autoridades municipales. Al no contar con mayoría parlamentaria, pues había mucha fufuria en el Congreso. Por otro lado, no pudo tampoco controlar la inflación económica. En esta época se levanta en armas el Ejército de Liberación Nacional en las selvas de Madre de Dios. En esta lucha murió acribillado a balazos el joven poeta Javier Herao. Este muchacho escribió unos versos lindazos que hacen llorar de rabia y de emoción. Porque mi patria es hermosa como una espada en el aire, y más grande ahora y aún más hermosa todavía, yo hablo y la defiendo con mi vida. No me importa lo que digan los traidores, hemos cerrado el pasado, con gruesas lágrimas de acero, el cielo es nuestro, nuestro el pan de cada día. Hemos sembrado y cosechado el trigo y la tierra, y el trigo y la tierra son nuestros, y para siempre nos pertenecen el mar, las montañas y los pájaros. A este poeta lo leí cuando ya habían nacido mis primeros nietos, dice el abuelo. Pero también hubo otros movimientos guerrilleros. En 1965, el movimiento de izquierda revolucionaria se va al campo y le declara la guerra al gobierno. Por aquí, en el norte, se destacaron los guerrilleros Gonzalo Fernández Gasco, Guillermo Lobatón y Luis de la Puente Uceda. En el Cusco se levantaron los campesinos liderados por Hugo Blanco. Las Fuerzas Armadas, como siempre, con toda la brutalidad conocida, acabaron en un abrir y cerrar de ojos con los levantados. Pero el caso más espinudo que Belaúnde tuvo que enfrentar fue el asunto de los pozos petroleros de la Brea y Pariñas, explotados por la International Petroleum Company, IPC, sin pagar ninguna clase de impuestos. Como verán, dijo el abuelo, el Perú también ha sido bondadoso con las empresas extranjeras. Los norteamericanos habían cercado los yacimientos petroleros y dentro de esos límites solo era válida la ley de los gringos y hasta su bandera flameaba con mucha prosa. Mi abuelo se calla, medita y luego prosigue muy serio. Me da vergüenza ver ahora cómo el gobierno de Humala protege a Yanacocha, una empresa que atenta contra la vida del pueblo y la naturaleza y persigue y enjuicia a quienes defienden los intereses del país. Bueno, como estaba contando, Belaúnde firmó con la IPC la humillante Acta de Talara, que la oposición la condenó de entreguista. Cuando le pidieron cuentas en el Congreso, faltaba la página 11 del acta. Esto dio motivo para que las Fuerzas Armadas, encabezadas por el general Juan Velasco Alvarado, sacaran de Palacio a Belaúnde e instalaron el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. En estos años, el poeta olvidado de nuestro pueblo, el poeta de la nostalgia, dio a conocer sus libros Judas, Parábolas y Oh Ternura. Los conocedores del arte poético aplaudieron la limpieza de su verbo,
la asombrosa fuerza de su lírica. Solo aquí en el pueblo nadie le hacía caso. Sin embargo, en silencio, sin alardes, publicó la revista La Antara, vocero sanmiguelino, donde escribió la bondad de la tierra natal, la belleza de su cielo azul salpicado de nubes blancas, con nostalgia, cargado de un romanticismo épico, coloquial, con una ternura de acero, lleno de esperanza y con mucha honestidad, nos entrega sus versos enraizados en la chola y andina San Miguel de Payaques. Un ejemplar de Judas, con la dedicatoria y la firma del poeta olvidado del pueblo, se me extravió en esta mi ajetreada vida. Es una pena, pero conservo un ejemplar de parábolas que me regaló un pariente que vino de Lima, diciendo, dice el abuelo. El poeta en Lima buscaba a los paisanos para venderle o regalarle sus libros. Así fue como empezó su amistad con nuestro Alfonso Barrantes Lingán, que muchos diciendo dicen, es un ejemplo a seguir, pero de dientes para afuera nomás. El tío Frijolito es otro de los grandes olvidados de nuestro pueblo. Cuando el himno a la hermandad sea el latido ganado a la muerte, trasplantado de la vida como un haz, de ojos, 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 para poblar el cielo, de un solo corazón inmenso, inmenso, que palpita en cada hombre, la luz será verdaderamente luz. Luz, luz, hecha por segunda vez en los siglos de los siglos, amor. Al abuelo le brotan las lágrimas. Llorar también es cosa de hombres, diciendo, dice, y sigue recitando con voz firme, cuánta luz debí beber de sus castas fuentes allá en mi pueblo, donde mi madre se vestía de rubias mañanitas para tejer, con el candor de su inocencia y adorable sencillez, el mantel largo para la fiesta grande, o para el pan del pobre. Cuánta luz debió colmar el cielo y las alegres farolas del amado mundo que tengo en mi corazón, San Miguel de Payaques, donde aprendí a escribir amor en la cantora, al tiempo que el destino empezaba a arrancar uno a uno los pétalos del entonces girasol que fui. El abuelo me mira con los ojos nublados, luego continúa. Mientras tanto, el gobierno de las Fuerzas Armadas dictó una reforma agraria y una reforma industrial, dijo que los ricos ya no comerán más de nuestra pobreza. A los dueños de los periódicos, la radio y la televisión les quitó todo y se lo entregó a los trabajadores. La vida de los pobres en verdad no cambió nada. Eso sí, dio coraje cuando su propio hombre de confianza, el general Francisco Morales Bermúdez, lo desplazó del gobierno. De frente empezó a darle vuelta a la tuerca de reformas sociales. Entonces, toda la gente, acusándolo de dictador, bloqueó calles y carreteras en el glorioso paro nacional de 1977. A esta valiente actitud del pueblo peruano para rescatar la democracia le costó el despido de algo más de 5.000 trabajadores, la mayoría dirigentes sindicales. Acorralado, el general Morales Bermúdez llamó a elecciones para hacer una nueva constitución. En 1980, Belaúnde vuelve a ganar las elecciones generales. Como buen amigo de los patrones, Belaúnde siguió devolviendo lo que los militares les expropiaron y al pueblo le tocó perder una vez más. Mientras Sendero Luminoso empezaba su guerra prolongada, la izquierda unida, liderada por el pisadiablo Alfonso Barrantes Lingán, se convierte en una fuerza política de gran importancia, a tal punto que en 1983 logra triunfar en las elecciones municipales de Lima y solo faltó un pelito para ganar las elecciones presidenciales de 1986. Llega la época del sembrío. Yo seguiré sembrando en los hondos surcos de mi rostro. Vosotros los alegres sembraréis de doradas espigas, vosotros los tristes que tenéis llagas, sembraréis vuestra sangre. Mi llanto, las doradas espigas, la sangre germinarán. Todos cosecharemos. Solo que desde los surcos de mi rostro, ahogado, os veré a vosotros que cosecháis estrellas, ciegos, a vosotros, sembradores de la sangre, inflamados en la llaga, todos cosecharemos estrellas, lágrimas, fuego. Pero la guerra de Sendero Luminoso siguió su curso y el Estado peruano respondió también con la misma crueldad, matanzas sin piedad, miles de desapariciones, secuestros,
Ni las mujeres ni los niños se salvaron de violaciones y toda la haya de abusos. En 1984 se funda el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, comandada por Víctor Poloay Campos, joven proveniente de las filas del APRA. La crisis económica provocó también grandes oleadas de huelgas y paros laborales. En 1985 se inicia el gobierno del APRA bajo la jefatura de Alan García y que termina agobiado por la crisis económica, pullado por las acciones armadas del Sendero Luminoso y del MRTA. En este tiempo empieza el hundimiento de la Izquierda Unida. Los partidos de la derecha tradicional también se encontraban en una difícil situación, pero para las elecciones de 1990 se unen bajo el Frente Democrático. Fredemo, el ladronazo del chinito Alberto Fujimori, derrotó al candidato escritor Mario Vargas Llosa del Fredemo. Mientras tanto, el poeta olvidado de nuestro pueblo, en una de sus libretas había anotado: no me precio de haber alcanzado todo lo que soñé, empero, y vale el deslinde, como poeta obtuve algunos merecimientos que me honran. El primer premio de poesía en el concurso promovido por la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1946, el Premio Nacional de Poesía José Santos Chocano en 1955. También se le otorgó la Medalla Cívica de la Ciudad de Lima en 1986. Se le declaró Hijo Ilustre por la Municipalidad Provincial de Cajamarca en 1989 y se convierte en 1990 en miembro de honor de la Casa Nacional del Poeta en atención a su terca, callada e incendiada obra poética que como río ampuloso y sin estruendo ha ido construyendo su excelente labor poética. Y, más olvidado que nunca, en enero de 1991 murió en Lima nuestro Demetrio Quirós Malca, el poeta del alma franca y rebelde. Pero la historia literaria de nuestro paisano y pisadiablo, diciendo dijo el abuelo, no termina. Todavía tuvo tiempo para ser testigo de la publicación de su último poemario, Del mundo en que vivimos, que salió a la luz en 1990. Contando cuentan, aseveró el abuelo, que una ruma de cuadernos encontrada entre sus cosas aloja la palabra inédita de este labrador de versos que alguna vez, no lo dudo, podrá incendiar la luz del horizonte. Hiedra implacable, repentino, alud, latido enervante que crucifica el sueño, la palabra, por decirlo menos o decirlo más. Con tremenda habilidad, con destreza de fino corazón, hace uso de cuantos recursos técnicos de la poesía para sumergirnos en la vida y en los quehaceres de la muerte. El abuelo recita con los puños cerrados, la mirada hacia el cielo, y lo estará por mucho en sabiendo que en las puertas del horno, en sabiendo que las guerras cultivadas por el odio, el miedo, el terrorismo y sus más diversos, como satánicos rostros, sigan fermentando, ostentando hoy como ayer sus letales fórmulas, sus catapultas, sus hordas, sus flechas, sus espadas, sus metrallas, sus misiles, sus Hiroshimas, sus ojeras. A mi Chabela, la mamá grande, la hacía estremecer de emoción cuando le recitaba al oído como si le murmuraran pajaritos. En mi sangre florecen las galaxias y tus labios, en mi sangre te encuentro a cada instante, dorada pupila, avecilla de paz y amor, canción iluminada. En mi sangre está eternamente la espiga de tus prados, oh, en mi sangre el fuego elemental de tus ojos puros. Luego el abuelo saca un libro de su alforja y me lo entrega. Toma, dice, y lee, pero léelo para mí en voz alta. El título es Del mundo en que vivimos. Al abrir el libro, leo que se compone de 4 cantos, la palabra sencilla de un poeta que sabe que el mundo es su morada, que reconoce que se sirve pródigo de sus frutos, dulces o amargos, que está convencido que lo lleva a plenitud, en la alegría y tristeza de sus ojos, en el amor y odio de sus ojos, y por qué no, en el temor de sus ojos, al concebirlo únicamente flor de un divino sueño o llaga viva del humano desamor. Dejo el mundo paso a paso y lo dejo consciente
de lo que mis huellas descubren al fulgor, de las urgencias, de los fracasos y los efímeros triunfos, decididamente convencido de que si en todo hay ansiedad, también hay tolerancia por el destino de su juego, y así confundido y refundido en el hombre que en realidad soy yo mismo, dejo al mundo imperturbable, asido a un amor troglodita por el brillo de las cosas, ciego en un mar de cosas. Ahora lo sé, y gracias al abuelo, en mi pueblo hay un poeta olvidado. Casi nadie lo conoce y por eso nadie habla de él. En la escuela no existen sus libros, ni siquiera lo mencionan en las grandes antologías. No hay una calle con su nombre. Su casa pasa desapercibida. Nadie ha colocado ahí una placa recordatoria. Pero Demetrio Quirós Malca, el poeta del amor y la ternura, que supo unir el jardín y el cielo con sus palabras aladas, solo está ausente. Mañana o cualquier día llegará hasta la plaza de armas de San Miguel de Payaques para echar una mirada a su lejana infancia. Con esto quiero terminar y desearles éxitos en este nuevo evento y decirles salud por la literatura, el otro oro de Cajamarca. Muchas gracias.